Eh, yo me voy a centrar hoy por un lado, en primer lugar, en explicar por qué me parece insoslayable apoyar la resolución 174 del Consejo Federal de Educación, y en segundo lugar, y sobre todo, en intentar aportar elementos, argumentos para mostrar los efectos nocivos de la repitencia. Y finalmente voy a decir algunas cuestiones que pensamos acerca de cuáles son las condiciones que hay que crear para que efectivamente las medidas que tienen que ver con la continuidad de los aprendizajes y con evitar rupturas que perturben esa continuidad y la posibilidad de avanzar en los aprendizajes sustanciales, cuáles son las condiciones que pueden hacer posible que eso tenga lugar, entendiendo que decisiones como la de establecer la unidad pedagógica de primero y segundo grado, es decir, la no promoción y por lo tanto tampoco repitencia de uno de esos grados a otro, o la promoción acompañada en el pasaje de segundo a tercer grado para todos aquellos chicos que lo necesitan y en el resto de la escolaridad primaria, son medidas que solamente pueden concretarse en la vida real si de verdad se hacen esfuerzos diferentes para que todos los chicos aprendan aquello que es esencial que aprendan. No se trata de que pasen de grado, no se trata de eso, se trata de que efectivamente realicen los aprendizajes esenciales para participar activamente en la vida social, política, económica, en la vida del país. Cuando se estaba trabajando la resolución 174 y cuando se dio a conocer después de arduas discusiones en el Consejo Federal, el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, del cual formo parte, emitió una declaración apoyándola fuertemente. Y dos de los argumentos fundamentales a los que nos referíamos en ese momento y que seguimos considerando vigentes, son que la escuela graduada no es natural, sino que es solo una de las formas posibles de organizar el dispositivo escolar, un dispositivo que corre el riesgo de ignorar o estigmatizar las diferencias. Por otra parte, porque reconocíamos que no todos los seres humanos aprendemos lo mismo al mismo tiempo y que es imprescindible que la institución escolar se fortalezca para enseñar en la diversidad. Cuando digo que la graduación no es un dispositivo natural, una de las muestras de esto es que existen otros dispositivos en otros países. Por ejemplo, en Italia, los chicos, hay 5 años continuados a lo largo de los cuales no se puede decidir ni promoción ni por lo tanto repitencia, y esos 5 años se transitan con un mismo docente que se hace responsable del aprendizaje de los chicos a lo largo de ese periodo. En Inglaterra la posibilidad de repitencia simplemente no existe. En España hay continuidad de primero y segundo grado con el mismo maestro. En Brasil, donde la repitencia era hasta hace alrededor de 2 décadas un problema espeluznante. Recuerdo que cuando yo conocí a Thelma Weiss y a otras colegas brasileras en el año 87 en México, ellas trajeron estadísticas en donde planteaban que la repitencia de primer grado en Brasil a nivel del país alcanzaba el 50% de los chicos. Eso estaba relacionado, por supuesto, con la desigualdad social general y con los mecanismos de selectividad del sistema,
pero además con que estos mecanismos llegaban hasta el punto de que se exigía que los chicos terminaran primer grado escribiendo de manera ortográficamente convencional, lo cual es simplemente, bueno, era evidentemente imposible para el 50% de los chicos brasileros, que no, y para los que era posible, eso era seguramente porque ya sabían escribir alfabéticamente desde un tiempo antes. La preocupación por esa situación llevó a tomar muchas medidas, tanto en el estado de Sao Paulo como en el de Río de Janeiro como en el de Minas Gerais. Está establecido lo que se llama la progresión continuada sin promoción ni reprobación interna en todo el primer ciclo, es decir, de 6 a 10 años aproximadamente. Cuando los chicos terminan el tercer año y no han conseguido aún leer con autonomía o no escriben, eso pasa con un porcentaje reducido de chicos, pero sigue sucediendo y no escriben a la par de la media de sus compañeros, cursan cuarto y quinto grado en grupos que se denominan PIC, si la memoria no me falla, en donde se les ofrecen a los chicos mejores condiciones pedagógicas que las comunes, menor cantidad de alumnos, personal docente más formado, intensificación del trabajo. Por otra parte, se espera que esos grupos dejen de ser necesarios a medida que se perfeccione la formación de todos los docentes para el trabajo en alfabetización. Por otra parte, si miramos la cuestión desde una perspectiva didáctica, la graduación es solo una de las maneras posibles de distribuir el saber en el tiempo. Como Chevallard lo ha mostrado muy bien, la forma en que se concibe la distribución del saber en el tiempo tiene repercusiones muy fuertes, tanto en relación con el objeto de enseñanza como en relación con el proceso de aprendizaje de los chicos. En cuanto al objeto, la correspondencia tradicionalmente establecida entre parcelas de saber y parcelas de tiempo ha llevado a fragmentar los objetos que se presentan a los chicos, a una fragmentación que hace perder, que se desdibuje completamente la naturaleza de esos saberes. Y por otro lado, desde el punto de vista del sujeto, el aprendizaje también es concebido de manera parcelada y acumulativa. En el caso específico de la alfabetización, esa fragmentación ha estado fuertemente relacionada con la concepción de dos etapas bien separadas, una en las cuales se adquiriría el código o la lectoescritura según la denominación tradicional, y otra únicamente posterior y no simultánea con la adquisición del sistema de escritura, que pone en primer plano la comprensión y la producción de textos. Hemos analizado muchas veces las repercusiones que esto tiene en relación con el analfabetismo funcional, porque se enseña a leer y escribir entre comillas, de una manera que no involucra el sentido social y personal de la lectura y la escritura, los propósitos que ella tiene en la vida social. Y además, tanto la lengua escrita como las prácticas sociales de lectura y escritura se presentan fragmentadas, separadas de sus propósitos y despojadas de su complejidad. Desde la perspectiva de los sujetos, como el aprendizaje es concebido en forma parcelada y acumulativa, no se lo entiende como un proceso de aproximaciones sucesivas a objetos complejos, y no se reconocen las diferencias y el dispositivo escolar opera como si todos los alumnos aprendieran lo mismo al mismo tiempo, lo cual no sucede jamás, no solo en el caso de los alumnos, ¿sí? Es lo que Flavia Terigi ha llamado la monocronía de nuestro sistema escolar. Y para decirlo con las propias palabras de ella, cuando un sujeto se retrasa demasiado en esa cronología, cuando no logra los aprendizajes al ritmo común del grupo,
La respuesta que da el sistema es que repita, es decir, que vuelva al inicio de la cronología prevista para el año lectivo. Lo que se preserva no es la integridad del grupo escolar ni el recorrido personal del aprendizaje, sino la secuencia monocrónica de aprendizaje, y se preserva por un principio de economía en la organización de las poblaciones de enseñanza. Es decir, que esa secuencia monocrónica de aprendizaje se ha convertido en un objetivo en sí mismo. Se mantiene para mantenerla, o sea, para que no se produzca una fuerte transformación en el dispositivo escolar. Esta decisión, la de hacer repetir al alumno, preserva la monocronía grupal por sobre las posibles cronologías individuales de aprendizaje. Tiene importantes consecuencias en lo que llamamos fracaso escolar y constituye un desafío de los más importantes constituye un ejemplo de los más importantes de la manera en que las condiciones pedagógicas de la escolarización producen el llamado riesgo educativo. Lo puse en negrita y lo subrayo al decirlo, porque suele creerse que son las condiciones sociales y familiares de los chicos los que generan el fracaso escolar, pero está demostrado desde hace muchas décadas que no son las condiciones sociales ni familiares de los chicos lo que determinan el fracaso escolar, sino la manera en que la institución escolar interactúa con las diferencias sociales y culturales. Hace muchos años que en Recife, en Brasil, Teresinha Nunes y David Carragher escribieron un famoso libro que se llama 10 en la vida, 0 en la escuela, y que muestra cómo, hasta qué punto chicos súper inteligentes, capaces de razonamientos matemáticos reversibles y avanzadísimos, pueden fracasar en el marco del dispositivo escolar. Los investigadores, muchos, yo cito a Simons, muestran una gran preocupación. Simons subraya que la bibliografía sugiere que las escuelas sirven en primer lugar como agencias de acreditación y selección. Selección en el sentido de la discriminación escolar, de ser el filtro que decide quién pasa y quién no pasa. Y solo en segundo lugar como agencias de socialización cuyo trabajo sería cambiar a las personas o transformar sus conocimientos. La función de la escuela, la función primaria de la escuela parece ser entonces legitimar la desigualdad. La llamada promoción automática, y esto es fundamental, de esto no hablé hasta ahora, aunque tiene la ventaja de no penalizar al alumno, por su bajo rendimiento, solo da frutos si es acompañada por acciones que promuevan los aprendizajes esperados. En Brasil, yo les conté que más o menos en el año 87 la repitencia del primer grado era del 50%. Cuando se implantó en Sao Paulo y después en el país el bloque alfabetizador, o sea, algo no podía promoverse ni reprobarse de primero a segundo grado, que se implementó con un fuerte programa de formación docente. El primer año, cuando todavía no podía haber tenido éxito, haberse visto concretado en las aulas como diferentes formas de enseñar y de aprender, la repitencia bajó en un 10%, o sea, del 50% que era, estoy hablando del pasaje de primero a segundo grado, bajó al 40%. ¿Qué muestra eso? Que al menos en el periodo inicial de la escolaridad primaria, en lo relacionado con la alfabetización sobre todo, acordarles a los chicos más tiempo es suficiente para que algunos no fracasen. ¿Sí? Eso es lógico
gracias a lo que sabemos de la psicogénesis. O sea, como no todos los chicos llegan en el mismo estado en la escuela, y como por otro lado nuestras primeras investigaciones didácticas, sobre todo la nuestra primera en Venezuela, donde hicimos una comparación con un grupo testigo que trabajaba con métodos tradicionales, mostró que solo se enganchan con los métodos como el silábico, que era el método utilizado únicamente los chicos que ya están en nivel alfabético cuando entran en la escuela. ¿Sí? Entonces, hay un quantum muy importante de chicos que lo único que necesita es tener, aunque así la escuela le enseñe de una manera terrible, terrible en el sentido de no vinculada para nada con lo que los chicos, con sus conceptualizaciones y sus modos de aprender. De todas maneras, si tienen un poco más de tiempo antes de que les bajen la caña, esos chicos aprenden, ¿sí? Lo que quiero mostrar es cómo ha ido evolucionando la apropiación del sistema de escritura y de algunos aspectos de la cultura escrita. O sea, ahora ya estoy hablando no de que los chicos repitan o no, porque eso no está planteado, no repiten, sino de que aprenden a partir de las diferentes medidas que se tomaron para mejorar el aprendizaje, en este caso la adquisición de prácticas sociales de lectura y escritura. Thelma Weiss dice que para que un sistema de evaluación tenga sentido, es esencial que haya coherencia entre el diseño de los ítems, las situaciones de enseñanza y el modo de comunicar los resultados. Solo así los resultados de la evaluación adquieren sentido para los docentes y les permiten ajustar sus esfuerzos a las reales necesidades de aprendizaje de sus alumnos. Se está contraponiendo con pruebas estandarizadas que no toman en cuenta cómo se enseña en las escuelas. Para lograr que todos los chicos aprendan, es imprescindible entonces pasar de la monocronía a la policronía, o sea, a reconocer que existen, que no todos aprendemos lo mismo al mismo tiempo y que en un aula, como decía un colega en Venezuela, es siempre un conjunto de diversos. Y una de las cuestiones que más nos obstaculiza la evaluación y a veces la enseñanza a los docentes es que seguimos teniendo una representación de los grupos como si la homogeneidad existiera, pues no existe la homogeneidad en ningún grupo escolar. Y por otro lado, hay que generar modalidades de trabajo que permitan atender mejor la diversidad, acercarse más a la perspectiva de los chicos y en particular a aquellos que necesitan más apoyo para avanzar. O sea, que se trata de brindar la mejor enseñanza a quienes más necesitan avanzar en el aprendizaje.